Ok, vamos. Bien chicos, les coloqué ahí en la caja de comentarios, ¿no? Del video. Les puse el enlace al Drive para que puedan descargar, bueno, los que no estén en los grupos de WhatsApp, para que puedan descargar las preguntas y así podamos iniciar. Bien, entonces, eh, lo que vamos a hacer el día de hoy será responder a las preguntas de la semana 1 de biología. Bien, vamos a colocar el título. Semana 1, curso de biología. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar un poco de la teoría de T1, el primer video que hice en vivo. Y también vamos a tratar de responder las preguntas que les acabo de mandar. Todos han abierto, por favor, todos han abierto el enlace, por favor, confírmenme si es que pueden, ¿no? En los comentarios, por favor. Eh, para saber si les ha llegado, para saber si tienen, ¿no? Las preguntas. Sí, chicos, sí. A ver. Entonces, comenzaremos la transmisión iniciando desde la pregunta 60, ¿bien? Porque, bueno, vamos a ir de lo más, digámoslo así, lo más teórico, lo que no toda la gente conoce, hasta lo que, bueno, la gente ya conoce en su mayoría. La pregunta uno más que nada consiste en método científico, así que esas preguntas prefiero, digamos, dejarlas a ustedes para que las vayan respondiendo. Lo que sí conmigo vamos a responder desde la 60 hacia abajo, ¿ok? Así que vamos a tratar de hacer esto rápido, ameno y pues poder hacer una clase rápida. Luz Cabezas, no, no tienes el... Está aquí en... A ver, voy a volver a compartirlo. Voy a compartirlo en... O sea, está en la caja de comentarios, no en vivo. En la caja de comentarios normal. Vamos a ver. Ahora lo estoy compartiendo en la caja de comentarios en vivo. ¿Listo? Entonces, a ver chicos, ahí lo tienen. Ahora lo he compartido en la caja de comentarios en vivo para que puedan tener las preguntas. Ok, espero que puedan tener todas las preguntas. Revísenlo, por favor, confírmenme si está todo bien. Y muévanse los que ya tienen a la pregunta 60 para poder iniciar con esta clase. Eh, pero acá están viendo el... Ah, no sé cómo decirlo. Bueno, o sea, en la parte de aquí, los que estén viendo la transmisión, en la parte de aquí hay un, una caja de comentarios en directo, en vivo, en donde dejé ahí el link del Drive para las personas que... Ok, ya lo tienen entonces. Bien, espero que ahí lo tengan, lo puedan abrir y por favor desplácense a la pregunta 60. Bien, ¿cuánto tiempo vamos? 5 minutos de nada. Ok. Bien chicos, esta más que nada va a ser otra prueba también para ver qué metodología más les gusta a ustedes para poder llevar las clases. Así que comencemos con la pregunta 60. Veamos, la pregunta 60 nos dice, ¿las bacterias en qué nivel biológico se encuentran? Entonces, la primera parte que vamos a encontrar aquí para responder esta pregunta se llama niveles de organización. Niveles de organización. Entonces, ¿qué tengo que recordar con los niveles de organización? Primero que nada, es una característica de los seres vivos, ¿ya? Espero que todos sepamos eso. Recuerda que los seres vivos son complejos y tienen una organización específica. Entonces vamos a encontrar algunos niveles. Por ejemplo, el nivel químico. El nivel químico. En el nivel químico vamos a encontrar que hay, por ejemplo, átomos, que en biología los vamos a conocer como bioelementos, y también vamos a encontrar moléculas o biomoléculas. Bien. Átomos, por ejemplo, como los bioelementos primarios, que son el chon,
o por ejemplo el fósforo y el azufre, y entre otros los oligoelementos, los secundarios, que van a ser por ejemplo como el zinc, el cobalto, molibdeno, que vamos a encontrarlo también en menores cantidades en el cuerpo. Entonces, átomos, bioelementos que forman parte de la vida, pero también vamos a encontrar moléculas, y las moléculas pueden estar formadas por bioelementos iguales o bioelementos diferentes. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, tanto biomoléculas orgánicas como inorgánicas. Por ejemplo, vamos a encontrar algunos gasecitos, vamos a encontrar gasecitos formados de átomos diferentes. ¿Ok? Entonces, estos, por ejemplo, son átomos diferentes. Bueno, lo pongo por si acaso. Y esto de acá, los átomos iguales. En su forma natural, ¿no? Bien, entonces, aquí está este versus, ¿no? Que hay entre átomos iguales y átomos diferentes. Recuerda que también van a haber biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Entonces, esto lo vamos a explorar un poquito más en la semana 2, la siguiente transmisión, de lo que viene siendo bioquímica, bien, para la clase de biología. Entonces, este es el nivel químico, el nivel más sencillo, asumo que el nivel que muchos conocemos. Pero también vamos a encontrar, un momento, voy a traer la mota. Ah, perdí la mota. Ok, entonces, bien, el nivel químico es una de las primeras partes que vamos a encontrar, ¿cierto? Pero además del nivel químico vamos a encontrar el nivel macromolecular, ¿o bien? O digámoslo así, el nivel subcelular, vamos a ponerlo así, mejor, para ser más ordenados. El nivel subcelular, subcelular. Entonces, dentro del nivel subcelular, ¿no? Como nos están preguntando por niveles de organización, quiero que recuerden toda la teoría, bueno, parte de la teoría necesaria para responder la pregunta. El nivel subcelular se caracteriza por tener dos, digamos, dos subniveles que vienen siendo el subnivel macromolecular y el subnivel de las asociaciones, o también conocido como subnivel supramolecular. Lo trato de agrupar de esta forma porque, digamos, a veces en algunas preguntas he visto, tanto para San Marcos como para Villa, que preguntan por estos, o sea, nivel químico, nivel subcelular, nivel tisular, nivel organológico. Entonces, lo preguntan de esta forma y trato de ordenarlo para que cualquiera pueda ver este video. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia, no, entre macromoléculas y supramoléculas? Primero, que las macromoléculas son la unión de moléculas sencillas. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Que por ejemplo, estas estructuras de acá que vienen siendo las bimoléculas se pueden agrupar de diferentes formas. Formando, bueno, valga un poquito la redundancia ahí, formando, uniéndose, reaccionando, juntándose, para formar estructuras como los ácidos nucleicos, por ejemplo. Los ácidos nucleicos. Entonces, por ejemplo, los ácidos nucleicos son estructuras macromoleculares, en donde vamos a encontrar el ADN o el ARN. Bien. Entonces, qué más podemos encontrar aparte de los ácidos nucleicos? Podemos encontrar, por ejemplo, a las proteínas, ¿cierto? O sea, otras macromoléculas pueden ser las proteínas. Entonces, ¿qué de especial tienen las proteínas? Por ejemplo, hay algunas proteínas que transportan el oxígeno para realizar nosotros nuestras funciones vitales, tales como es la hemoglobina en la sangre. Pero también tenemos otros tipos de proteínas que se encargan de la contracción muscular, como la miosina o la actina. Entonces, las proteínas son importantes. ¿Y qué nivel de organización tienen las proteínas? Es un nivel macromolecular. ¿Bien? Macromolecular, no te olvides, son la unión de moléculas sencillas. Estas se agrupan y forman estas estructuras. Pero ahora, el nivel de asociación o nivel supramolecular se va a caracterizar por unir estas estructuras. Bien, pero lo chévere de este nivel, vamos a poner por acá una flechita. Lo chévere de este nivel es que puedes unir de la misma, digamos, las mismas macromoléculas iguales, puedes unir y formar supramoléculas. Estas supramoléculas van a llamarse supramoléculas homogéneas. O sea, cuando yo uno macromoléculas igualitas, idénticas,
se van a llamar supramoléculas homogéneas. En cambio, si yo uno macromoléculas diferentes, se van a llamar supramoléculas heterogéneas. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, perdón, M no, S de supramolécula homogénea. Entonces, por ejemplo, ¿qué supramoléculas son homogéneas? Yo sé que tú sabrás de qué polisacárido está hecho la pared celular de las plantas, ¿no? Entonces empieza con celu y termina con losa, ¿no? Celulosa. Entonces, la celulosa, por ejemplo, es una estructura fibrosa, ¿no? Que consiste en cadenas de glucosa, de beta-glucosa, para ser más exactos, ¿no? Para los que no conozcan esto, es un C6H10O5, si no me equivoco, eh, pero cadenado. O sea, un montón. N significa que puedes poner el número que quieras y va a formar cadenitas, cadenitas, cadenitas. Un montón de cadenitas. Por ejemplo, ¿dónde vemos celulosa, digamos, en su forma más pura? En el algodón, ¿no? Entonces, el algodón, por ejemplo, esa estructura de algodón es un montón de celulosa compactada. Entonces, si a ti te dijeran, por ejemplo, el algodón, ¿a qué nivel de organización pertenece? Entonces, podría ser una pregunta muy interesante porque tú dices, bueno, no sería un nivel de organización de la vida exactamente, ¿no? Porque el algodón no está vivo, pero podríamos decir que constituye una supramolécula, ¿bien? O sea, acuérdate que el algodón no está vivo, no va a ser, no va a ser parte, digamos, de una organización viva aún, ¿no? Todavía se queda en subcelular, o sea, quiere decir que no es una célula, por lo tanto no está vivo. Pero la organización que va a tener el algodón va a ser una supramolécula, ¿bien? Una supramolécula, en este caso homogénea, porque está formada de bastante celulosa. Entonces, pero, por ejemplo, como les dije, esto es si está formado de la misma macromolécula, en este caso del mismo glúcido, la beta-glucosa. Pero, por ejemplo, yo también puedo hablar de las supramoléculas heterogéneas. Y las supramoléculas heterogéneas, por ejemplo, las va a caracterizar por unirse diferentes macromoléculas. Aquí podremos encontrar el caso, por ejemplo, de los virus, ¿no? Entonces, los virus, ¿no? Los virus se caracterizan por tener, por ejemplo, lo que vienen siendo las membranas, las cápsides, el material genético, o sea, un montón de cosas totalmente diferentes unidas en un solo, unidas de forma compacta, ¿no? Tiene ácidos nucleicos, tiene proteínas, tiene lípidos, ¿no? Tiene azúcares. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es una supramolécula heterogénea. Pero otro ejemplo ya, para que te quede claro. Por ejemplo, la membrana celular. Entonces, la membrana celular también constituye una supramolécula heterogénea. ¿A qué me refiero con esto? Que la membrana celular tú tienes que recordar que está formada por glucolípidos. Oye, ¿y glucolípido qué significa? Que tiene una parte de glúcido y tiene otra parte de lípido. Está formada por glucoproteínas. ¿Qué significa esto? Que tiene una parte de proteínas y una parte de glúcidos. Entonces, está formada por macromoléculas diferentes. Y recuerda, si está formada por macromoléculas diferentes, se va a llamar supramolécula heterogénea. Bien, entonces ahí tienes algunos ejemplitos, más que nada para que te quede claro. Bien, espero que eso haya quedado claro, no haya ninguna dificultad. Entonces seguimos. Después del nivel químico, después del nivel subcelular, vamos a venir con el nivel citológico. ¿Ok? Entonces borramos, mira, toma el screenshot, se va y se fue. Bien, entonces se fue esto de aquí y continuamos. Porque viene el nivel citológico. O sea que tiene su base en la célula. Entonces, como te lo esperarás, aquí el primer nivel, el más básico, va a ser la célula. Bien, y la célula recuerda que es la unidad funcional, ¿no? Estructural, anatómica, básica de toda la vida, ¿ok? Lo mínimo que puede estar vivo es una célula, recuerda eso siempre. Ahí vimos, por ejemplo, en la clase anterior, un poco de teoría celular, ¿cierto? En donde, por ejemplo, teníamos a Virchow, teníamos a Slating y Schwann, que comentaban, ¿cierto? Que la célula era la mínima estructura que podía estar viva.
y que podía replicarse a sí misma, reproducirse y un montón más de características. Entonces, nada más que decir con la célula, recuerda solo que es la mínima unidad de la vida. Pero cuando nosotros empezamos a unir células, empezamos a adentrarnos a un subnivel llamado, o bueno, nivel tisular. Le estoy diciendo subnivel porque lo estoy clasificando de esta forma, ¿ok? Quiero aclarar eso. O sea, estos son niveles, por si acaso. Bien. Entonces, nivel tisular. El nivel tisular es la unión de células. Aquí se encuentran los tejidos. Bien. Ahora, pero son la unión de células que tienen una similitud entre sí, o sea, tienen una función. No vas a unir, por ejemplo, neuronas con glóbulos rojos y glóbulos blancos y, por ejemplo, células epiteliales. No, no lo vas a juntar todo y hacer una mazamorra. Entonces, recuerda que para que sea considerado un tejido, estas células que forman el tejido deben tener la misma función, deben ser comunes entre sí. Recuerda esto, por favor. Entonces, forman tejidos. Bien, células afines, vamos a poner. Células afines. Afines en función, ¿cierto? Entonces, células afines quiere decir células parecidas, todas son comunes. Bien, entonces, después de esto nosotros vamos a decir que, bueno, como un dato, ¿no? Un poquito más interesante, a ver, una consulta. La sangre, por ejemplo, ¿qué es? ¿Es un órgano, es un tejido o son células? ¿O es una célula? Entonces la sangre, por ejemplo, viene siendo un tejido, justamente porque los glóbulos rojos son células afines, son comunes entre sí y forman uno de los tejidos más extensos que tenemos. Recuerda, la sangre es uno de los tejidos más extensos que tiene el cuerpo humano. Bueno, después de unir, digamos, varios tejidos, nosotros vamos a encontrarnos ya con un nivel orgánico. Bien, un nivel orgánico. Bueno, acá sería flechita roja. Aquí sería flechita roja. El nivel, vamos a ponerlo mejor porque creo que no se ve. El nivel orgánico, bien chicos, el nivel orgánico se caracteriza por tener tres subniveles. Bien, el organológico, que consiste en la unión de un montón de tejidos especializados para formar un órgano. ¿Ok? Entonces, el nivel organológico precede. Bueno, el nivel organológico va, digamos, antes. Si unimos un montón de órganos, vamos a formar sistemas, ¿no? Sistemas. Entonces, por ejemplo, otro dato así un poquito también interesante es que el órgano más grande que tenemos viene siendo la piel, ¿no? Porque la piel es una estructura formada de células de diferentes tipos, ¿bien? O sea, decimos que es tejido epitelial poliestratificado, ¿no? Queratinizado, perdón. Entonces, y esta va a, digamos, tener agrupaciones diferentes, ¿bien? Va a tener, digamos, bueno, para que me entiendan, algunas células se van a aplicar, se van a juntar de esta forma, ¿no? Entonces acá van a estar, por ejemplo, células epiteliales de primer orden, luego van a estar los adipocitos, ¿no? Que van a separar, digamos, las partes musculares de las partes externas. Entonces, como están formadas de células de diferentes funciones, la piel va a ser considerada un órgano, ¿bien? El órgano más grande que tiene nuestro cuerpo humano. 2 metros cuadrados, si mal no recuerdo, es lo que tiene un adulto. Entonces, bien, cuando unimos órganos, vamos a empezar a formar los llamados sistemas, ¿ok? Y cuando unimos estos sistemas, vamos a empezar a formar al individuo. Individuo. Una estructura de sistemas, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienes que recordar por el momento. Bien, entonces, nivel químico, nivel subcelular, nivel citológico y nivel orgánico. ¿Cuántos niveles nos falta? Bueno, nos falta nada más uno, que creo yo que va a ser el más importante. Por si acaso, espero que ya tengas tu respuesta a la pregunta 60. Bien, espero que ya tengas tu respuesta a la pregunta 60. Vamos a comentar el nivel ecológico. El nivel ecológico. Entonces, ¿en qué consiste o qué llamativo tiene el nivel ecológico? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar los subniveles de población. Población. Vamos a encontrar los subniveles de comunidad.
comunidad. Bien, entonces población, comunidad. También vamos a tener por aquí al ecosistema, ¿no? Ecosistema. Vamos a tener, por ejemplo, a la biosfera. Y por último, vamos a tener a la ecosfera. ¿Ok? La ecosfera. Entonces, bien, ¿qué son todas estas estructuras? ¿Qué son todas estas agrupaciones? Vamos a definir una por una. Por ejemplo, la población es la unión de seres vivos de la misma especie. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, ahí puede existir una población de osos, ¿cierto? Puede existir una población de humanos, puede existir una población de mariposas. Siempre tiene que ser de la misma especie. De la misma especie. Ahora, cuando unimos, por ejemplo, diferentes especies, o sea, una población de esto, una población de otro, una población de otro, cuando unimos las especies, ¿cierto? Se va a llamar comunidad. Es la unión de diferentes especies. O también podemos decir es la unión de poblaciones. Pero, entonces, a esto de las especies se le va a llamar biocenosis. En términos de biología, ¿no? Se le va a llamar biocenosis a esto de las especies. ¿Ok? Entonces, el ecosistema vamos a tener que es la unión de un biotopo, o sea, un lugar, más la biocenosis. ¿Ok? Pero ahora, este lugar, digamos, es común a todas las especies. Recuerda esto. El lugar es común a todas las especies. Por ejemplo, eh, un ecosistema que nosotros podemos encontrar puede ser un arrecife de coral, ¿no? Por ejemplo, yo sé que tú recordarás a Nemo. Nemo vivía, Nemo y, bueno, no recuerdo cómo se llamaba su esposa, ¿no? Pero, no, perdón, Marlín. Marlín era el pescado, ¿no? Marlín, su esposa, y Nemo y sus hermanitos vivían en un arrecife, en donde, por ejemplo, vemos en la película que sale una barracuda y mata a la esposa y se come a los bebés. ¿Cierto? Tras esta desgarradora escena, tú podrás analizar que, por ejemplo, hay peces payasos, hay, digamos, vegetación, cierto tipo de vegetación, algas, y también tenemos a otros animales conviviendo, tales como las barracudas. Y más adelante, en el transcurso de la película, vemos que en los mismos arrecifes de corales hay mantarrayas, hay otros pececitos, hay medusas. Entonces hay un montón de especies, o sea, hay una biocenosis. Bien, pero también hay un biotopo, porque todas conviven en un mismo medio. Es el medio afín para todos, es el medio afín para todos. Entonces, biotopo y biocenosis forman el ecosistema. Recuerda eso, por favor. Ahora, pero por ejemplo, ahí yo te mencioné un ecosistema, digámoslo así, entre comillas, submarino. Bien, o sea, es algo relacionado con la hidrosfera. También, por ejemplo, si nosotros hablamos de seres terrestres, vamos a estar hablando, por ejemplo, de la litosfera. Pero si hablamos de, digamos, seres aéreos, vamos a hablar ya un poco de la atmósfera. Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros unimos todos estos medios donde se relacionan, todos esos ecosistemas, digámoslo así, empezamos a formar algo llamado biosfera, cuando unimos todos los medios donde se relacionan estos seres vivos. Y por último, la ecosfera es la unión, o sea, de todo esto que te mencioné antes, cuando se unen los ecosistemas, formamos la ecosfera. Bien, entonces la ecosfera es la unión total, acuérdate, la unión total de todos los ecosistemas. ¿Ok? Recuérdalo por favor. O sea, unimos tanto mar, tierra y aire, todo eso junto en un medio extenso, formamos la ecosfera, ¿no? O sea, en sí también todo lo que conocemos como planeta Tierra. ¿Bien? Bien. Entonces, espero que, digamos, haya quedado claro, digamos, un poco, un breve resumen de los niveles de organización. Para lo cual, también quisiera que respondan la pregunta 60. ¿Cierto? Entonces volvemos a la pregunta, voy a volver a abrir. Nos dice, ¿las bacterias a qué nivel biológico se encuentran, chicos? ¿Cuál sería la alternativa
que marcarían en esta pregunta, ¿no? Entonces, chiquilines, hay que recordar que las bacterias son seres procariontes, ¿no? Entonces, la célula, al momento de ser estudiada, la dividieron, ¿no? En dos reinos. Digamos, los más antiguos, los menos evolucionados, se iban a llamar procariotas y los más evolucionados se iban a llamar eucariotas. Ahora, dentro de los eucariotas, por ejemplo, encontramos células animales y células vegetales. Bien, entonces, estas células animales vegetales son consideradas células eucariotas, chiquilines. Pero también están las procariotas. ¿Y quiénes están dentro de las procariotas? Las bacterias. Las bacterias. Entonces, por lo tanto, la alternativa a la pregunta 60 sería la clave D. ¿Ok? La respuesta a la pregunta 60 sería la clave D. Bien, chiquilín, espero que hayas marcado correctamente. Continuamos con la pregunta 59. Nos dice lo siguiente. En 1953 obtuvieron el modelo de la doble hélice del ADN. Bien, chiquilín, entonces, mira, se va a ir, toma tómale un screenshot algo rápido y se fue. Continuaremos con la pregunta 59. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Nos dicen lo siguiente. Sostuvieron el modelo de la doble hélice. ¿Qué marcarías, chicos? Puedes ir respondiendo en los comentarios si sabes la respuesta. Doble hélice del ADN. ¿Cierto? Bueno, aquí es sencillo más que nada. La respuesta simplemente sería Watson y Crick. ¿Cierto? Watson y Crick. A través de un estudio con, digamos, datos tanto químicos como físicos, pudieron obtener la estructura, el modelo estructural de la doble hélice para el ADN. Bien. Entonces, bueno, nada más que añadir ahí. Lo que sí me gustaría sería explorar un poco las otras alternativas. Por ejemplo, Singer y Nicholson. Singer y Nicholson. Entonces, Singer y Nicholson, por ejemplo, ¿a qué se les atribuye a estos dos chiquilines? Se les atribuye el modelo del mosaico fluido. Por favor, no te olvides. Modelo del mosaico fluido. El modelo del mosaico fluido. Entonces, ¿qué de importante tiene esto? Por ejemplo, aquí nos dimos cuenta, aquí se dieron cuenta, bueno, nosotros no, ellos, se dieron cuenta de que la membrana celular estaba o podía representarse como un mosaico fluido, algo que dejaba pasar, entrar y salir, digamos, por ciertas reacciones químicas, por cierta gradiente, ciertas, digamos, estructuras, llámese alimento, llámese iones, diferentes estructuras podían entrar y salir a través de una bicapa, o sea, acá está la capa 1 y acá está la capa 2. Hay dos capas, ¿de qué? De fosfolípidos. Bien, entonces Singer y Nicholson son modelos del mosaico fluido. ¿Qué hicieron? Dieron un modelo a la membrana celular. Entonces dijeron que la membrana celular tiene dos capas de fosfolípidos que dejaban entrar y salir cositas que la célula podía aprovechar. Bien, chiquilines, ok. Otro, por ejemplo, otro personaje que vamos a encontrar aquí es Schwann. A ver, yo necesito que tú recuerdes, si es que has estado en la clase que ya di, Schwann, digamos, ¿qué aporte dio a la teoría celular? Sabemos que Schleiden y Schwann ponen las dos bases, las primeras dos bases para la teoría celular. Pero, digamos, Schleiden, ¿cierto? Schleiden nos propone una base para las plantas. En cambio, Schwann nos pone una base para los animales. Bien, Schleiden era el, digamos, el abogado que se convierte en botánico después, y Schwann era el zoólogo, ¿no? Entonces, bueno, cositas, datos curiosos para tomar en cuenta. Bien, otro, en la alternativa B, por ejemplo, podemos encontrar a Oparin, ¿cierto? Entonces, esta, la teoría quimiosintética, la cual nos decía que podíamos generar vida a través de ciertas reacciones químicas que habían en la atmósfera primitiva en un momento. Digamos, tú sabes que cuando se creó la Tierra, habían algunos gases sueltos, algunos químicos sueltos en un caldo
químico en la atmósfera primitiva, en el océano primitivo, en donde hubo reacciones, hubo radiación y pudo surgir la vida a partir de eso. Se comprobó esa teoría. La teoría de Oparin se comprueba con la tesis de Miller y Urey. Pero bueno, eso sería para entrar en el tema de lo que viene siendo evolucionismo, ¿no? Y origen de la vida. Entonces, nada más recordar, Oparin, teoría de la quimiosíntesis, bien, comprobada, corroborada después por Miller y Urey. Wilmut, creo que no muchos conocen a Wilmut, aunque creo que sí conocen su trabajo más importante. Wilmut, por ejemplo, es un embriologista inglés que se encargó, fue el líder del grupo de lo que conocemos como el proyecto de la oveja Dolly, ¿no? El primer proyecto de clonación animal. Entonces, bueno, eso se le atribuye, ese logro se le atribuye a Wilmot, el que podemos encontrar en la alternativa A. Bien, por lo tanto, bueno, esto es para repasar más que nada quiénes son estos personajes. Es importante siempre, chicos, les doy de consejo que cuando tengan estas preguntas con personajes, no solo se conformen con tener la respuesta, sino también averiguar qué hicieron estos otros personajes. Estas preguntas de personajes también son recurrentes, ¿no? Esto no es más que nada un modelo de eco, no es un modelo de eco, pero en los modelos de ecos aún sigue siendo recurrente la pregunta, digamos así, de personajes. Bien, la alternativa para la pregunta 59 sería enano, chicos. Enano para la alternativa para la pregunta 59. Bien, entonces, a ver, bueno, acá no hay mucho que copiar, no hay mucho que tomar screenshot, así que procederé a borrarlo. Por favor, vayan marcando, vayan leyendo la pregunta 58, chicos. La pregunta 58. Bien, todo bien, chicos, se escucha bien. ¿Hay algún problema? La calidad, no sé. Entonces, veamos. Nos dice, la teoría celular fue planteada en... Bueno, preguntas de años no te va a venir en el examen. Difícilmente te va a venir alguna pregunta de años. Más que nada porque los jóvenes no tienen, digamos, digámoslo así, el hábito de aprenderse las fechas. Bien, es más, porque vas con una cantidad grande de información y pues nadie se aprende las fechas para esos exámenes. Es interesante, sí, te ayuda a organizarte, te ayuda a ordenarte en el tiempo, te ayuda a ubicarte, pero no te lo van a preguntar. Por si acaso te lo digo, digamos, tanto Sladen como Schwann nacen alrededor del año 1805. Bien, creo que Sladen nace en 1804 y Schwann nace en 1810, si no me equivoco. Y bueno, mueren más o menos 1880, entre 1880 y 1890, más o menos por ahí mueren. Así que si te das cuenta, por ejemplo, las alternativas casi todas tienen lo que es 1900 para arriba y el otro dice siglo XV. Así que no puede ser más que, no puede ser otra alternativa más que RPTA más que la B. Bien, para la pregunta 58, la respuesta sería la pregunta, perdón, la alternativa B. Bien, chicos, vayan haciendo la siguiente pregunta, la 57. Vamos a ver qué dice la 57. Pregunta de personajes de nuevo. Pregunta 57. ¿Es considerado padre de la botánica? Vamos a ver, chicos, qué tan bien están con sus datos. Padre de la botánica. Entonces, vamos a ver. Pregunta de personajes de nuevo. Estas preguntas de personajes, como les digo, son interesantes. Yo les recomendaría no solo conformarse con la respuesta, sino seguir investigando el resto de personajes que aparecen en las alternativas. Entonces tenemos Aristóteles, tenemos Teofrasto, tenemos a Teofrasto, tenemos a Platón, tenemos a Sócrates y tenemos a Epicuro de Samos. Entonces, bien, chiquilín, yo sé que todos estos personajes te suenan familiares, te suenan muy conocidos, de hecho, por temas tanto de filosofía como en las ciencias biológicas que estamos llevando ahora. Bien, por ejemplo, sabemos que Aristóteles es considerado el padre de la biología, más que nada por sus trabajos en, bueno, lo que conocemos como zoología actualmente. Bien, entonces Aristóteles es considerado padre de la biología, pero también es considerado padre de la zoología. Recuerda eso.
Por otra parte, Teofrasto tuvo trabajos similares a Aristóteles, casi contemporáneos a él, que tenían como tema de estudio a las plantas, más que nada a las plantas. Bien, por lo tanto, a Teofrasto le atribuimos el título de padre de la botánica. Y bueno, Platón, Sócrates y Epicuro los vemos más en filosofía. De hecho, por ejemplo, Platón, conocido por su famosísima alegoría de la caverna, ¿cierto? Ideas platónicas, como diríamos. Bien, esto se llama, bueno, si es que llevamos filosofía también, el periodo o la etapa, ¿no? De los grandes sistemas de la filosofía, en la que vemos un versus, una evolución en la filosofía, en la forma de ver tanto la dialéctica de las cosas entre Aristóteles y Platón, ¿cierto? Bueno, de ahí Sócrates, bueno, antecesor a Platón, de hecho, Aristóteles alumno de Platón y Platón alumno de Sócrates. Sócrates lo vemos con los sofistas. Esto parece ya clase de biología. Bien, pero bueno, es bueno mencionarlo, ¿no? Que entre Sócrates y los sofistas había un versus, ¿no? Algunos eran universalistas y otros creían, bueno, que el conocimiento, digamos, era lo más importante, que, digamos, había una verdad absoluta, otros decían, no, no hay verdad absoluta. Bien, y por último Epicuro, ¿no? Que es de la época helenista, de la filosofía antigua. Bien, aquí más que nada lo conocen con el otro nombre de hedonismo a su, a su rama, ¿no? Hedonismo. El hedonismo, la búsqueda de los placeres para poder fomentar la ataraxia, que es la ausencia del dolor. El sabio sabe escoger correctamente los placeres de la vida para poder ser feliz. Aquí el tema de la filosofía helenista es lograr ser felices. Aquí el tema en la etapa de los grandes sistemas son las cuestiones ontológicas como el ser. Saludos también ahí Leandro Vargas. Saludos a todos los chicos que están formando parte de esta transmisión. Espero que esta clase les sirva. Bien, borré la teoría antes de decir la clave. Bueno, la 57, RPTA, tendríamos que el padre de la botánica es Teofrasto. Creo que es la B, si no mal recuerdo. Sí, Teofrasto. Entonces 57, bebe. 56, chiquilines, 56. Vemos que dice introdujo el término célula y nos dan ciertos personajes. Acuérdate siempre, cuando toquen preguntas con personajes, siempre es bueno investigar, saber un poquito más de cada uno de ellos. Ojo, no te conformes solo con lo que te digo yo, también busca investigarlo, ¿bien? Porque si tú lo investigas más lo que yo te he dicho, se te va a quedar grabado en la memoria a largo plazo y así podrás dar un mejor examen. Bien, entonces veamos. Nos dan como alternativas a Robert Hooke, ¿no? Nos dan como alternativas a Robert Hooke, a Liu, a Malpighi, a Galileo y a Janssen. Ahora, nos dicen bien el término célula. Rápidamente te puedo decir que es Robert Hooke. ¿Pero por qué Robert Hooke? Bueno, lo dije en la primera transmisión. Robert Hooke se le atribuye el descubrimiento de la célula. Bien, ¿te acuerdas que te dije? Este chiquilín a la edad de 27 años formaba parte de la Royal Society of London. Bien, como curador de esta sociedad, uno de los primeros fundadores de la primera academia científica del mundo. Entonces, Robert Hooke, ¿qué es lo que vio? Células muertas. Recuerda, te hice un ejemplo, te hice una clase con el microscopio para que pudieras observar lo que él observó bueno, en sus observaciones, valga la redundancia. Estaba buscando otra palabra, pero no se me ocurre. Liu, por otra parte, es padre de la protozoología. Recuerda que Liu, un poquito más viejo que Robert Hooke, holandés, bien, se enfocó en observar agua estancada, digamos, residuos de sus alimentos que quedaban en su boca, para lograr encontrar pequeños, digamos, pequeños organismos a los que él llamó animalículos. Entonces, estos animalículos actualmente sabemos que eran euglenas en su momento, ¿no? Por ejemplo, en las aguas estancadas, no sé si has visto que cuando hay aguas en un pantano, crece un espesor verdoso, ¿cierto? El verde, acuérdate, todo lo que veas verde en plantas, todo lo que es verde es porque hay cloroplastos. Y si hay cloroplastos va a ser verde.
Así te lo digo. Entonces, hay eulenas que, por ejemplo, pueden absorber estos cloroplastos, desarrollan estos cloroplastos y pueden generar una flora verdosa sobre los pantanos, ¿no? Liu, por ejemplo, pudo observar estas eulenas. Malpighi. Bien, Malpighi lo conocemos como, más que nada, por sus trabajos en anatomía, el estudio de tanto corazón como riñones e hígado. Pero también, bueno, en lo que viene siendo riñones, por ejemplo, en la anatomía, no sé si recuerdan, bueno, también vamos a llevar anatomía en este canal, en lo que viene siendo el corpúsculo de Malpighi, ¿no? Una parte de los riñones que está en lo que se conoce como nefrona, ¿bien? Que ayudan, digamos, colaboran en el proceso de diálisis. Bien, Malpighi, acuérdate, anatomía, trabajos en anatomía. Galileo, a este lo vemos más en física, de hecho, astrónomo, bueno, era un polímata completo a Galileo, era como un Da Vinci también. Pero más que nada lo vemos en física, trabajos por ejemplo en relación planeta-sol, y por último, Hansen o Janssen, como le pueden decir algunos. Principalmente Zacarías y Hansen, ¿no? Zacarías y Hansen se le atribuye la invención del microscopio. Bien. Aunque algunos también se le atribuyen a Lippershey, pero como dije, Lippershey se le dio el título de la creación del telescopio, más que nada. Creación del telescopio Lippershey. Oficialmente en los libros vas a encontrar a Zacharias Hansen y su padre Hans Hansen como creadores del primer microscopio compuesto. Bien, entonces, bueno, luego de todo este palabreo, recuerda, siempre es bueno que lo vuelvas a investigar tú por tu cuenta cada una de las biografías aquí. Vamos a responder la pregunta. Nos dicen, ¿introdujo el término célula? Bueno, la respuesta sería avión. Robert Hooke. Espero que te haya servido, te haya parecido un poco interesante al menos, para que puedas seguir investigando. La 55. Mira, casi los mismos personajes, así que no vamos a hablar mucho de ellos. Tenemos Hansen, Galileo, Liu, Hooke y Malpighi de nuevo. Entonces nos dicen, se le atribuye la construcción de los primeros microscopios. Vamos, ¿quién es el que crea los primeros microscopios, chicos? Ya te lo dije, Zacharias Hansen y su padre Hans Hansen. Bien, por lo tanto, la alternativa a la pregunta 55 sería, ¿dónde está? Avión también, ¿no? Sí, sí, avión. Entonces, RPTA para la pregunta 55, avioncito. Bien, chiquilín. Entonces, espero que hasta ahí todas las preguntas las hayas tenido marcado correctamente. Recuerda que aún no estamos haciendo deco porque quiero explicar todos estos temas para la gente que no domina biología. Esos temas, estos cursos están orientados a la gente que no domina el tema, que quiere aprenderlo, que quiere interesarse por este curso. ¿Okay? Ver que no es difícil, es muy bonito el curso. Entonces, estoy elaborando estos videos para esas personas, para ese público. Cuando hagamos deco, vamos a hacer preguntas un poco más complejas ya. Bien, entonces continuamos. La pregunta 54. ¿Es considerado el padre de la zoología? Chiquilín, bueno, el padre de la zoología, ya te lo dije. Vamos a poner por acá. 54 RPTA. ¿Quién es el padre de la zoología? Aristóteles. Recuerda, Aristóteles es el padre de la zoología. Por lo tanto, la alternativa a la pregunta 54 sería la clave B. Por favor, marca la clave B. Bien, chiquilín. Entonces, espero que estas preguntas de los personajes, a mí me parecen muy interesantes, te va a permitir aprender más cositas de este curso. Yo te recomiendo, como ya te dije, investiga, no te conformes solo con una alternativa, investiga el resto de personajes que aparecen. Créeme, es un consejo muy valioso que te estoy dando. Entonces, continuamos. La pregunta 53, pregunta 53. Nos dice, nos dice el virus del SIDA, VIH, ¿no? ¿En qué nivel biológico se encuentra? Vamos a ver, voy a dejar al público responder. ¿En qué nivel biológico se encuentra el virus del VIH, chicos? ¿En qué nivel biológico se encuentra? Sabemos que los virus se encuentran en un nivel supramolecular. Un nivel supramolecular, chiquilín. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que la alternativa a la pregunta 53, RPTA, va a ser el agregado supramolecular. RPTA, clave dedito. Bien, chiquilín. Entonces, como es agregado supramolecular,
Vamos a decir, recuerda que está formado de macromoléculas. Podría ser agregado supramolecular homogéneo o heterogéneo. En este caso, para los virus es heterogéneo. Entonces, perfecto. Continuamos con la pregunta 52. Pregunta 52. Nos dice, las crías se forman a partir de gametos sin fecundación. ¿Qué marcarías aquí, chiquilín? ¿Qué marcarías aquí? Entonces vamos a recordar primero qué es un gameto, ¿no? ¿Qué es un gameto? Un gameto es una célula sexual. Una célula sexual. En el sentido de que tiene la función reproductiva, tiene la función de juntarse con otra célula y formar un cigoto. Juntarse con otro gameto y formar un cigoto, formar nueva vida. Pero acá nos dice que las crías se forman a partir de gametos sin fecundación. O sea, esto de aquí nos hace referencia a qué cosita. Mira, por ejemplo, la reproducción sexual. La reproducción sexual se caracteriza porque hay dos gametos. La asexual, un gameto. ¿No? Entonces, vamos a ver. Pero estos dos gametos hacen un proceso de fecundación. ¿Ok? Hacen un proceso de fecundación. O sea que, digamos, papá célula y mamá célula chocan, se juntan y sale cigotito. Bien. Entonces quiero que entiendas eso, por favor. Si ya sabes la respuesta, por favor, coméntala. Recuerda, para que nosotros también podamos ver los avances, los altibajos que cada uno tiene y mejorar, seguir mejorando. La idea es mejorar. Bien, entonces nos dicen, las crías se forman a partir de gametos, en plural, gametos, sin fecundar allá. Entonces te pregunto, ¿puede ser sexual? No, no podría ser sexual. Porque si bien hablamos de gametos, acá hay fecundación. O sea, acá hay el choque, ¿no? Pero asexual tampoco podría ser porque es un gameto nada más, solo es uno, no son gametos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Tenemos de ahí clones, o sea, clonación, refiriéndose al proceso de clonación. Tenemos el proceso de clonación. Clonación. Partenogénesis. Partenogénesis. Y, bueno, división fragmentaria. Fragmentaria. Descartamos esta última de fragmentaria porque es un tipo de reproducción asexual que, bueno, al menos yo en mis tiempos lo conocía como estrobilación, ¿no? Que está relacionado a la fragmentación. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar a seres como la tenia, que se fragmentan y digamos, de ese pequeño fragmento se puede generar otro individuo, otra tenia, ¿no? Entonces, la partenogénesis, por otra parte, la vamos a encontrar en seres como las abejas, como las hormigas, ¿no? Como las avispas, en la que, bueno, si bien ellos pueden aparearse, pueden reproducirse con gameto masculino y gameto femenino, el gameto femenino puede reproducirse a sí misma, ¿no? Entonces, no necesariamente, digamos, esto tiene tanto sexual y asexual por ambas partes, así que no necesariamente puede ser partenogénesis, y ya dijimos que fragmentación no va a ser para nada. Por lo tanto, la alternativa que tendríamos para esta pregunta sería clonación. La clonación es donde unimos gametos, ¿cierto? Sacamos una parte de un animalito, sacamos otra parte de otro animalito, cambiamos el núcleo, quitamos el núcleo, ponemos el núcleo para producir proteínas en la primera célula y que se multiplique, ¿cierto? Entonces, no hay fecundación, hay dos gametos, sí, pero no hay fecundación. Y luego este resultado, digamos, esta célula con núcleo diferente, con material diferente, se incuba en el útero donante de otro animalito, ¿bien? Entonces no hay una fecundación, no hay una fecundación, bien chiquilines. Eh, entonces, no hay una fecundación, pero hay dos gametos. Por lo tanto, la alternativa a la pregunta 52, RPTA, vendría siendo casita. Bien, chiquilín, espero que se haya entendido.
Si estoy avanzando muy rápido, por favor, dímelo. Si quieres que avance un poco más lento. Bien, entonces, veamos. Toma un screenshot. Grábatelo, cópialo. Se va a ir, se va a ir, se va a ir y se fue. Entonces, continuamos con la pregunta 51. Por favor, díganme qué marcarían en la pregunta 51. Veamos, pregunta 51. Algunos tiburones y serpientes, bien, está un poco mal redactada la pregunta. Creo que voy a despedir al encargado de tipear estas preguntas. Algunos tiburones, bien, de estos tiburones, de estas serpientes, cuando tienen crías, estas crías nacen vivas, ¿ok? Pero a partir de huevos que se conservan durante el desarrollo embrionario en el cuerpo de la madre. Por lo tanto, se denominan. Entonces, bien, chiquilín, yo sé que este tema se te hace familiar, se te hace conocido. Entonces, voy a poner 3 nombres aquí y tú me vas a decir cuál es cuál, ¿ya? Vivíparos. Ovíparos. Y ovovivíparos. Ah, se me olvidó cómo escribirlo. Perdón, chicos, a veces tengo unos lapsos. Ovovivíparos. Lo siento, disculpen. Disculpen. Ok. Entonces, bien, vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. ¿Qué caracteriza a cada uno de estos? Para empezar, nosotros, vamos a empezar con una verdad. Nosotros somos vivíparos. Bien, nosotros somos vivíparos. Quiere decir que las crías que nosotros damos nacen vivas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto de nacen vivas? Digamos, tienes a la mamá tiene al bebé, su vientre, pero este bebé se empieza a formar de células, de células, de células y se desarrolla en una estructura llamada placenta. Ahora, este bebé ya está vivo al pasar de cierto tiempo y cuando la mamá lo saca de su interior, sigue estando vivo, o sea, está vivo dentro de la mamá y cuando lo saca al exterior también sale vivo. ¿Ok? Entonces, eso es ser vivíparo. Bien, es una característica. Ahí te estoy describiendo un caso, el caso humano. Ovíparo, por otra parte, el ovíparo, por otra parte, se caracteriza por que no lo incuba dentro de su cuerpo exactamente. O sea, aquí está dentro, pero el ovíparo normalmente está fuera del cuerpo. O sea, por ejemplo, tienes acá una tortuguita, ¿no? Entonces la tortuguita pone huevos. Pero te pregunto, ¿estos huevos están dentro de la tortuguita o están fuera de la tortuguita? Están fuera. Ahora, pero tú dices, ¿y cómo viven las tortuguitas si están fuera? Porque acá tú sabes que hay un cordón umbilical que alimenta al bebé, que le da nutrientes. Pero aquí, ¿quién lo alimenta? Ah, bueno, ¿quién lo alimenta? La yema, ¿no? Que es un conjunto de proteínas, es un conjunto de colesterol, es un conjunto de lípidos necesarios para que la cría pueda obtener los nutrientes necesarios para vivir y romper ese cascarón. Entonces, los ovíparos son estos que salen por huevos y están fuera, sobre todo, se alimentan de la yema. Por otra parte, los ovovivíparos son criaturas que tienen huevos, ¿no? Entonces, bueno, acá está mi intento de dibujar un tiburón. Entonces, imagínate que es un tiburón, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos? Algunos pueden tener incubados huevecillos, pero estos están dentro y se desarrollan aquí. O sea, estos están dentro, dentro de la madre. O sea, mira, acá estaban dentro de la madre, eran vivíparos, pero estos los alimentaban ahí y nacían vivos. O sea, acá también nacen vivos, pero están dentro de huevos, cosa que no hacen los vivíparos, hacen los ovíparos. Por eso los llamamos ovovivíparos, porque es como una fusión de estos dos. Ahora, hay una variación que, bueno, creo que lo vi acá en las alternativas, los ovulíparos, ¿ok? Los ovulíparos.
que seguro te estarás preguntando qué son los ovulíparos. Vamos a ponerlo, bueno, voy a borrar el título. Vamos a ponerlo por acá. Los ovulíparos. O sea, yo sé que también has visto que, por ejemplo, aquí la fecundación es interna. Digamos, fecundación interna. Aquí la fecundación es interna. Aquí la fecundación es interna también. Pero hay un proceso donde vemos fecundaciones externas en los ovulíparos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mira, aquí tengo una ranita. Un sapito, una ranita, un caballito de mar, cositas así. Entonces, bueno, imagínate que es una rana, ¿no? Lo que he dibujado ahí. Entonces, cuando se aparean, normalmente lo hacen en un medio acuático, ¿no? Bajo el agua. Y suelta, digamos, el esperma del macho y los óvulos de la hembra están en el agua, están fuera del cuerpo, hay una fecundación externa, o sea, la fecundación, acuérdate, es el choque de los gametos. Entonces, acá el choque de los gametos se dio de manera interna, el choque de los gametos se dio interna, el choque de los gametos es interna, pero acá el choque de los gametos es externo, ¿ok? Entonces, el choque de los gametos es externo y los huevos, porque estos van a ser huevecillos, ¿cierto? Has visto los renacuajos cómo salen, ¿no? En alguna serie, en algún documental o en alguna película, sé que habrás visto los renacuajos. O si no los has visto, pueden parecerse, te digo que se parecen a los huevecillos de Marlene, de la película Buscando a Nemo. Entonces, estos huevecillos están fuera, ¿ok? Se crían fuera, mira. Por eso es que este nombre se parece mucho a ovíparos, ovulíparos, es diferente, se parece mucho, pero estos no tienen yemas. O sea, no tienen yemas así como estos huevos de aquí. Bien, entonces esas son las diferencias, esos son los nombres que quería que sepas. A ver, chiquilín, por lo tanto tú dime, ¿qué marcarías en la pregunta 51? Te doy la oportunidad que respondas en los comentarios, te estaré leyendo. ¿Qué marcarías en la pregunta 51? Nos dice, clave A, ovovivíparos, clave B, ovíparos, clave C, vivíparos, clave D, ovíparos, ovulíparos y E, marsupiales. ¿Qué marcarías ahí, chiquilín? Bueno, quiero aclararte por mientras que los marsupiales son tipos de mamíferos que tienen una bolsa, ¿no? Tienen una bolsa. Lo curioso de estos es que las crías, digamos, nacen como este tipo de fetos no desarrollados todavía y para terminar de desarrollarse colocan a la cría dentro del marsupio para que se desarrolle de forma externa. O sea, nace vivo, pero no se termina de desarrollar. Entonces lo meto en mi marsupio para que se desarrolle ahí y crezca. Entonces, esos son los marsupiales, ojo. Bien. Bueno, la alternativa para la clave perdón, para la pregunta 51 serían los ovovivíparos. Bien. Ovovivíparos. Para el caso de, bueno, lo que nos dan acá, tiburones y algunas serpientes. Vamos con la pregunta 50, chicos. A ver, está aquí, la clase está aquí. Se va a ir. Tómenle un screenshot. Anótenlo, copienlo. Entonces se va a ir y se fue. Recuerda que si no has entendido puedes retroceder el video, esto lo puedes volver a ver, va a quedar grabado, no te preocupes. Voy a tratar de subir un poco de material complementario para que puedas estudiarlo con más calma. Ya sabes que también puedes buscar los resúmenes, voy a empezar a subir resúmenes a el perfil de Instagram y algunos videos también. Entonces, bien, para la pregunta 50 nos hablan de los primates, ¿no? De nuestros parientes, digamos, medianamente cercanos, nuestros parientes cercanos. Entonces, los primates, por ejemplo, paren a sus crías después del desarrollo embrionario. Por lo tanto, se denominan, entonces, ¿qué dirían ustedes que son? A, ovíparos. B, ovíparos, ovulíparos. C, vivíparos. D, ovovivíparos. E, mamíferos. Bien, entonces, ¿qué responderías aquí, chiquilín? Bueno, la respuesta, según por el orden que estamos manejando, vendría siendo vivíparos. Bien, sería vivíparos. ¿Ok? También son mamíferos, de hecho, amamantan, pero por lo que estamos respondiendo ahora, por el tema que estamos respondiendo, los clasificamos como vivíparos.
49. 49 nos dice, a ver, la 50, la alternativa te la pongo por si acaso, es C. 49. Las aves y la mayoría de los reptiles eliminan los gametos después de ser fecundados. Por lo tanto son, entonces, las aves y los mamíferos, la mayoría de reptiles eliminan los gametos. O sea, los gametos vienen, se unen, forman un cigoto. Y me dicen que después de que formaron este cigoto, ¡pum!, lo botan fuera del cuerpo. Entonces, ¿en forma de qué botan ese cuerpo? En forma de huevo, ¿no? Por lo tanto, diríamos que la 49, la alternativa, la respuesta sería la clave, ¿cuál es? Ovíparos, ¿cierto? Los ovíparos. Clave A. Bien, por favor, espero que me estén siguiendo, los chiquilines, espero que lo estén siguiendo. Bien, vamos con la 48. Pregunta 48. Entonces, la pregunta 48 nos dice, los peces óseos y anfibios liberan sus gametos femeninos antes de la fecundación. Esto se denomina, ¿qué cosa? Entonces, peces óseos y anfibios liberan sus gametos femeninos antes de ser fecundados. O sea, acá está mamá, mamá pone así, ¿no? Y acá está papá, y papá lo quiere fecundar a mamá. Entonces, mamá, ¿qué hace? ¡Pum! Salen sus óvulos y ahí recién papá los fecunda fuera del cuerpo. ¿Dónde vimos eso? En los ovulíparos. Entonces, la alternativa a la pregunta 48 sería clave B, ¿no? Ovíparos, ovulíparos. Entonces, bueno, en sí los ovulíparos son como una transición a ser ovíparos. O sea, es una forma, digamos, menos evolucionada de la oviparidad. ¿Ok? Vamos con la 47, chiquilín. Vamos con la 47. Vamos a terminar ya en un ratito, tranquilo. Entonces, 47. El estado de equilibrio dinámico que caracteriza a los seres vivos se denomina... Entonces, vamos a borrar esto. Equilibrio dinámico, chiquilín. Recuerda que otra de las características que tiene la vida, características de la vida, ¿cierto? Características del ser vivo. Una de ellas, por ejemplo, está ahí en las alternativas, se llama metabolismo. Los seres vivos tienen metabolismo. Los seres vivos tienen homeostasis también, homeostasis. Entonces, ¿qué es metabolismo? El metabolismo, recuerda que es un conjunto de procesos químicos por el cual tomamos energía de un medio externo y la convertimos, aprovechamos en energía de un medio interno y así formando un ciclo. Es una forma de relacionar el medio externo e interno para un ser vivo. Eso es metabolismo. Y tiene dos etapas. Las etapas son el catabolismo y el anabolismo. ¿Ok? Katana, si quieres recordarlo así. Entonces, el metabolismo tiene dos etapas. Catabolismo, degradar, romper, y anabolismo, construir, crear. Por otra parte, la homeostasis es un equilibrio dinámico, así como lo dice la pregunta. Ya puedes ir marcando, bueno, acá te lo voy a poner. El equilibrio dinámico, la alternativa E, ¿no? Se le llama homeostasis, en la cual nosotros vamos a notar que los seres vivos regulamos un montón de procesos corporales, ¿ok? Entonces, regulamos un montón de procesos corporales, por ejemplo, como la temperatura. Cuando estamos muy calientes, ¿qué hacemos? Sudamos. ¿Para qué? Para refrigerarnos externamente, ¿no? Es como un sistema de refrigeración para bajar la temperatura del cuerpo. Entonces, eso es homeostasis. Bien, espero que haya quedado claro también. Vamos con la pregunta 46. Vamos con la pregunta 46. Entonces, ¿dónde está? Los animales en un zoológico, ¿a qué nivel pertenecen? Bien, chiquín, a ver, si me has entendido la clase, digamos, la mini teoría que te he dado al inicio, los animales de un zoológico, ¿a qué nivel pertenecen? Tienes que recordar, por favor. Los animales de un zoológico, ¿a qué nivel pertenecen? Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, en un zoológico hay diferentes especies.
O sea, población no es más que población, ¿cierto? Porque población es de la misma especie. Entonces, comunidad, comunidad o ecosistema. ¿Qué sería el zoológico, no? Comunidad o ecosistema. O sea, sabemos que es adelante población porque población es de la misma especie y en un zoológico hay diferentes especies. Entonces, ¿cómo ordenamos esto? El ecosistema. Acuérdate que a estos dos, ¿cómo se les decía? A ver, yo quiero que recuerdes. ¿Cómo se les decía a la población y a la comunidad? ¿Cómo se les llamaba a estos dos? Se les llamaba biocenosis. Bio, hola, buenas noches. Bueno, acá es de día todavía. Buenas noches. Creo que en Perú es buenas noches. Biocenosis. ¿No? Entonces, la biocenosis es característica, es parte de la población y la comunidad. Bien, entonces, estas dos forman la biocenosis. ¿Cuál es el chiste acá? Que cuando yo uno biocenosis con el biotopo, o sea, un lugar en donde estos convivan, en donde estos interactúen, hagan, por ejemplo, simbiosis, bien, hagan relaciones entre ellos, se llamará ecosistema. Solo así se le llamará ecosistema. Pero este lugar tiene que ser el mismo para todos los individuos. Ahora yo te pregunto, en un zoológico, por ejemplo, tú no ves a los pingüinos con los leones en el mismo hábitat, ¿sí o no? Entonces, los leones están en un lugar un poco más calientito, con la temática, digamos, de la sabana. En cambio, los pingüinos están en una parte que es más fría, más gélida para su adaptación de ellos, ¿no? Para no irritarlos. Entonces, eh, los ecosistemas no podrían ser, perdón, los zoológicos no podrían ser considerados como ecosistemas. Bien, los zoológicos no podrían ser considerados como ecosistemas. Por lo tanto, la alternativa más óptima sería decir que es una comunidad, porque relaciona especies diferentes, bien, y no necesariamente comparten todos un medio, ¿no? O sea, cada uno tiene su propio medio para poder vivir. Entonces, por lo tanto, un zoológico es una comunidad de individuos, una comunidad de seres vivos. Eso sería un zoológico. Entonces, la alternativa a la pregunta 46 vendría siendo dedo. Bien, dedo. 44. Acá también hubo un error de tipeo. Vamos a despedir a William después de esto. Entonces, 44 nos dice, la crianza de gusanos se denomina, bueno, esta es una pregunta más de dato, difícilmente también te va a venir una pregunta datera, pero por si acaso te lo digo, la crianza de gusanos se le llama sericultura por la seda. Los gusanos de seda son criados para aprovechar el recurso textil, por lo tanto se llama sericultura. ¿Qué es, bueno, qué son el resto, ¿no? Que estamos viendo ahí? Por ejemplo, equinotecnia, la crianza de caballos, piscicultura, la crianza de peces, avicultura, lo que es de aves, apicultura, no me acuerdo. Apicultura, a ver, no, de verdad no me suena. Perdonen también mi memoria, no tengo la memoria perfecta. Ah, ya, la crianza de abejas. Por si acaso ahí buscando. La apicultura, crianza de abejas, ¿no? Bien, chicos. Entonces, sericultura de gusanos, apicultura de abejas, avicultura de aves, piscicultura de peces y equinotecnia de caballitos. La alternativa a la pregunta 44 sería avión. 43. La pregunta 43. El estudio de los ecosistemas del pasado. Bueno, paleozoología es los animales del pasado. Biogeografía, la ubicación de los animales, la distribución de estos alrededor del mundo. La paleobotánica, estudiar plantas del pasado, plantas y algas del pasado. Paleontología, estudiar los fósiles del pasado, la esencia de los seres vivos.
Y la paleoecología, eso es estudiar los ecosistemas del pasado. Por lo tanto, la 43 tendría como clave avión. 42. Se encarga de la clasificación de los seres vivos, así como de la nomenclatura. Bueno, la 42, rápidamente diríamos que es taxonomía. Avión. ¿Cierto? La taxonomía. Linneo, para los que no lo conocen bien. Micología es el estudio de los hongos, ficología el estudio de las algas, evolución, el proceso, el desarrollo de las mutaciones genéticas que tuvimos para llegar al punto en el que estamos actualmente. Y briología, si no me equivoco, es de las briofitas, pues, o sea, de plantas que no tienen sistema vascular. Si mal no recuerdo, musgos, ¿no? Entonces, briología de las briofitas. Briofitas es un tipo de plantas que se caracteriza por la ausencia, la carencia de vasos transportadores. Bien. Siguiente, la 42, bueno, ya dijimos que es avión. Siguiente, 41. El estudio de los hongos. Ya lo dije hace un momento, es la micología. El estudio de los hongos es la micología. Bien. La carpología. ¿Qué es carpología, chicos? ¿Qué es carpología? Para los que no conocen, carpología es el estudio de los frutos. Frutos y semillas. El estudio de los frutos y semillas se encarga la carpología. Y 40 y última, vamos a dejar esta sesión por el momento aquí, chicos. 40 y última, estudio de las algas es la ficología. La ficología, la alternativa B. Palinología, vamos a anotar acá, palinología. La palinología es el estudio del polen, de los granos de polen. Bien, estudiamos los granos de polen. Eso es la palinología. Bien, chicos, entonces vamos a dejar esta sesión aquí. Por favor, no se desconecten todavía. Ahora, chicos, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se colgó? ¿Se colgó? ¿Me escucharon o...? Ay, por favor, díganme que sí me escucharon. ¿Escucharon lo que dije hace un momento? O sea, bueno, ahí di las alternativas, no estaba tan difícil, era solo prestar atención a las respuestas anteriores. Perdonen que se colgó el video, también me queda poca batería en el teléfono. Ok, entonces, bien. Chicos, bueno, la siguiente clase será el día miércoles. Vamos a continuar con el siguiente capítulo, la semana 2. Vamos a ver un poco de virus. Bien, les aviso que el siguiente tema va a ser virus. Después de este vamos a ver bioelementos. Ok, para el miércoles. El miércoles, perdón, voy a revisar qué fecha vamos a estar. El miércoles es 24. Entonces el miércoles 24 más o menos a la misma hora, 7:30. Pueden conectarse y compartir también la transmisión, chicos, para que todos podamos participar. ¿Ok? Bien, chicos, entonces el miércoles 7:30 van a poder encontrar esto. Recuerden también seguir las redes, por ejemplo, en Instagram voy a empezar a subir los resúmenes de biología y de todos los cursos para que puedan estudiar, si es que a ustedes les gusta más estudiar con resúmenes. Si les gusta estas sesiones que son de preguntas, ¿ok? Preguntas y respuestas, vengan a YouTube y van a poder encontrar estas sesiones en vivo. En Facebook subiré sesiones con teoría, bastante teoría, pero muy teórico, o sea, como las sesiones anteriores que ya he hecho. Y por ejemplo, TikTok y en Spotify empezaré a subir tips de estudio para que puedas mejorar y ser más eficiente, optimizar lo que vas a aprender. Historia universal, claro, voy a empezar a también subir videos de historia universal. Tengo que darle atención a YouTube también al canal. He estado poniendo un poco de atención a las otras redes, bien, subiendo un poco de contenido. Pero igualmente recuerden apoyar a los canales, apoyar esta difusión de conocimiento. Bien, chicos, entonces espero que haya sido de su agrado esta emisión.
Y bueno, les pido por favor que si les ha gustado le den a like, inviten a otros conocidos también a suscribirse y pues sigan apoyando el canal. El día de mañana a las 8:30 tenemos una transmisión de lenguaje con un grupo de Zoom. Bien, colgaré los links, los enlaces a Zoom en la página de Facebook para los que quieran entrar a esta clase.